Ok, Toma los tiempos. ¿quién comienza? ¿Quién comienza? Comience usted. Ok, perfecto. Yo le voy a hablar de un solo Dios verdadero, porque de Trinidad yo no le voy a hablar porque en la Biblia no existe. Yo le voy a hablar de que existe un solo Dios verdadero y que predicó Cristo de un solo Dios verdadero y que predicaron los apóstoles de un solo Dios verdadero. Eso es lo que yo le voy a mostrar. Si yo no... Ya apagó el micrófono. Ok, me van a estar apagando el micrófono. La Yonari me apagó el micrófono. No, no, ¿Me lo van a yo estar no. apagando? Yo no, La Yonari fue, la Yonari. Si me lo van a estar apagando el micrófono y así vamos a estar, entonces, ¿qué pasó? No. ¿Dónde Adelante, está su Rubén, educación? tranquilo. ¿Dónde está su educación? Su nariz. Porque ustedes me estaban diciendo que era un burro, que no sé qué, que no sé cuándo, que tengo no sé qué en la cabeza, cierto que lo otro, pero denme un ejemplo para que yo también Por siga su favor, ejemplo. Bueno, pues, Biblia, ahí le voy. texto Entonces yo voy a bíblico. hablar, hermana. A ver, entonces deme chance. Yo voy a hablar sobre la Trinidad para que el Señor me refute. ¿Sí se oye? Sí, adelante. Ok, muy bien. Sonari, Sí, toma los adelante, tiempos. Vamos es a que ver es que yo primero, apago el micrófono. Yo apago el vamos micrófono para no a ellos que les interrumpirlo. encanta irse al Antiguo Testamento, vamos a ver un versículo contundente. Esto es el Salmo 110, donde dice, Nehum Adonai Ladoni, Sheb limini had ashit, oi behahadom leragleja, que quiere decir, le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, ¿eh? Siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. Señor con ese, el Señor le dijo a mi Señor, Señor con ese, hay que recalcarlo eso, ¿eh? Ahora bien, dice, solo dice, se puede traducir la palabra Adonai como Dios. Dice, ¿cómo Dios se va a sentar al lado de Dios? ¿Cómo un Dios se va a sentar al lado de otro Dios? Ahora vamos a ver qué dice Mateo 22:41. Dice, estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión. ¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle, de David. Él les dijo entonces, ¿cómo es que de David? ¿Cómo es que David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Jesús, más claro no pudo hablar, pero continuemos con algunos versículos de la Santa Palabra, donde dice esto, la presencia de la Santísima Trinidad desde el comienzo del todo. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis capítulo 3, versículo 22, y dice, y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 11, 6, 7. Dice, y Dios dijo, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen en un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. En Isaías capítulo 6, versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías 48, 16, 17 dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió el Señor. Dios Padre envió a su Hijo Jesús, y su Espíritu, el Espíritu Santo, así ha dicho, el Señor Redentor tuyo. Jesucristo es el Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te enseñé provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Le seguimos? ¿O ya eso fue mi tiempo? No sé si Jurani está tomando el tiempo. Roosevelt, micrófono. Roosevelt, ¿se durmió? Prenda el micrófono, Roosevelt.
Sí, lo estaba escuchando. Adelante. Ok. Mire, mire su mentira. Desde el momento que usted me está diciendo de que dice que Dios creó los cielos y la tierra, o que le dijo al hombre, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí no se está refiriendo a hombre alguno, o no se está refiriendo a ninguna Trinidad. Porque dice Dios, yo hice los cielos y la tierra, yo formé todo. No dice nosotros la Trinidad formamos todos. Entonces desde ahí se le cae su conjetura, porque usted me iba a comprobar su Trinidad, 3 personas en un solo Dios, y no me lo ha comprobado para nada. Porque usted mismo se dio con la misma piedra en los dientes, donde le dijo el Señor, con Salmo 62, leyó, y que le dijo, ese fue David el que le dijo, Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces el mismo Cristo está explicando que el mismo David le dijo al Señor, ¿a quién? Al mismo Cristo, a Cristo. Cristo le dijo que se sentara para que el mismo David lo llama Señor. Dice el Cristo, si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? ¿Ya? Entonces, Cristo ya era. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que hizo la creación. Y eso es lo que ustedes no entienden ni quieren entender, que Dios no es Trinidad, Dios es uno y uno es su nombre, porque lo tenemos en Apocalipsis 4:8, que Él es el Dios Todopoderoso. No dice que Él es una Trinidad, Él es una diosa, porque la Trinidad viene del verbo ella, mujer, porque ni siquiera eso saben, ni entienden. Viene del verbo ella. La Trinidad es una que si usa la gramática está mal interpretada, porque Dios no es la Trinidad ni es una Trinidad. Nada de eso dice Dios, que Él dice, yo soy Dios y no conozco otro Dios. Yo formé los cielos y la tierra, yo lo hice todo. Dice. ¿Con quién? Con mi ejército. No dice que fue con hombres algunos o con otros dioses, no, con su ejército, porque Él es Dios de los ejércitos. ¿Ya? Entonces yo no sé cómo es que dicen que existe Trinidad en las Escrituras. En la Biblia no habla de Trinidad. Dice que Dios fue manifestado en carne y que no se disputa más. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? El único Dios que existe. Que no se discuta más. ¿Quiénes son los que discuten? Ustedes que discuten que existe Trinidad. Porque Dios no es Trinidad. Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que dice la Escritura. Adelante, lo escucho. Muy bien, continúo. San Mateo, capítulo 28, versículo 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claramente vemos que el Señor pone en el mismo nivel a las 3 divinas personas en un solo nombre. En el nombre, no en los nombres. Por eso dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, versículo 18. Esta declaración es poderosa, pues deja constancia de que tiene autoridad divina sobre todo el universo. ¿Quién puede tener potestad sobre todo el universo si no es Dios? Definición de un diccionario sobre la palabra potestad. Potestad es un término jurídico que contiene un concepto híbrido entre poder, derecho y deber. La potestad supone una derivación de la soberanía y coloca a su titular en una posición de superioridad. Lleva implícita una capacidad de fuerza. Por eso dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús usó el verbo en presente, estoy con vosotros. ¿Quién sino Dios puede permanecer eternamente con los hombres después de muerto? A esa pregunta ahí me la responde. ¿Quién sino Dios puede permanecer eternamente con los hombres después de muerto? En esta oportunidad el Señor también le dijo que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, San Juan 3:13,
Y dice, lo importante aquí es notar el tiempo presente de la frase, que está en el cielo, no que estuvo en el cielo, sino que está en el cielo. Aún en los tiempos que Jesús estaba aquí físicamente en la tierra, como fue el caso de esa oportunidad cuando este señor fariseo vino a buscar a Jesús de noche. Otras evidencias de su omnipresencia las podemos encontrar en San Juan capítulo 1, versículo 48, donde el Señor Jesús vio a Natanael debajo de la higuera. A pesar de no haber estado físicamente allí en ese momento, las palabras de Natanael nos lo aclara todo. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. San Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, Dios Padre, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Hijo de Dios es Jesucristo. San Marcos 1, del 9 al 11, nos relata cómo Juan el Bautista vio que el Espíritu de Dios descendió sobre el Hijo en la forma de una paloma y que después escuchó la voz de Dios Padre, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, en el acontecimiento que teóricamente se podría decir marcó el comienzo del ministerio de Jesús en la tierra, acá vemos al Padre hablando, al Hijo en el agua y al Espíritu Santo sobre él. Son tres personas distintas. Adelante. Roosevelt, el micrófono, prenda el micrófono. Roosevelt, te toca. Roosevelt, Sí, aquí estamos. Ok. adelante. Yo le dije que él me mostrara dónde estaban las tres personas distintas en un solo Dios. ¿A dónde me lo ha mostrado? Ni siquiera. Porque él mismo se ha dado con la piedra en los dientes. Que el mismo Señor Jesucristo dice en Juan 3:13, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está ¿dónde? En el cielo. Él mismo lo dijo. Entonces, ¿quién es el que vino del cielo? Jesucristo. ¿Quién es el único Dios? Jesucristo. Él mismo se está dando con su misma. Ahora, dice Mateo 28:19, no dice en los tres personas, ahí no dice en tres personas. Dice, todo poder se me ha dado en el cielo. Ya. Por tanto, vayan, dice. Mateo 28:19, se lo voy a leer. ¿A dónde dijo que aquí estaban las tres personas? Y Jesús se acercó. ¿A dónde dice que las tres personas estaban ahí? El único que se acercó fue Jesús. ¿Quién era la persona? ¿Quién era la persona? Jesús. No dice que habían tres personas. Jesús se acercó y les habló diciendo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿A dónde dice el poder se nos ha dado a las tres personas de la Trinidad? No me mostró nada en Mateo 28:19. Ahí se está refiriendo en forma gramatical, se está refiriendo a un nombre. Y si él entiende la gramática, se entiende que es a un nombre personal de una persona. No se está refiriendo a la Trinidad ni a ninguna Trinidad ahí. Porque ellos dicen, hey, ve, ahí está la persona del Padre, ahí no sale. Persona del Padre. Por tanto, dice, vayan y prediquen en el nombre, no en los nombres. Porque si dijeren los nombres, sí, es diferente. Pero ahí dice en el nombre, que tiene que ser invocado un nombre. ¿Y cuál es ese nombre? El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Ahí no se está refiriendo a Trinidad. No hay que ser inventor. Por eso es que yo les digo siempre que ustedes adoran a una diosa trina, que no existe en las escrituras. ¿No? Pero yo adoro a un Dios todopoderoso, porque eso sí dice las escrituras, que el Dios, el único Dios que es el Dios todopoderoso. Él sí, él es varón, viene del sexo varón. Viene del verbo él, no ella. Y ustedes adoran una diosa trina, que ni siquiera entienden lo que es la gramática, por eso es que le dicen al Dios la Trinidad. No, hombre, no se hagan blasfemos. Esa es una blasfemia. Decir que Dios es la Trinidad. Dios no es la Trinidad, Dios es el Dios todopoderoso y se acabó, porque dice la Escritura. Porque dice las escrituras que Dios fue manifestado en carne y que no se discuta más. Si ustedes discuten que no, que un Dios, que no sé qué, que no sé cuándo, entonces ya están discutiendo conforme a ya están actuando en contra de las escrituras. No me contestó la pregunta que le hice, no me contestó la pregunta y ahí empezamos mal.
¿Quién Ok, sino me Dios van, puede, quién sino Dios me puede van, permanecer me van a eternamente seguir, con los hombres me después van de a seguir, muerto? me van a seguir apagando el micrófono. Sí, porque yo ya te había dicho que ya se había acabado tu tiempo y seguiste al que Bueno, pasó. yo pensé que me estaba haciendo una pregunta. Pensé ¿Qué que es me lo estaba que haciendo preguntas. te Disculpe, el dele tiempo pues, que quiero adelante, que me le preguntas? escucho a otro. Dele, le escucho a otro. Adelante, Yuri. Yo después le hago Voy. la pregunta. Ok, continúo. San Juan 14, 16, 17 dice, y yo, Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador, otra persona, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Yo no sé qué parte no le queda clara a este señor Roosevelt. San Juan, capítulo 15, versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Cristo habla del Espíritu que proviene del Padre tal como Él y que será enviado por Él. Ahora vamos a ver qué dice Juan 15, 26. Dice, tiene que darse cuenta de que el Señor Jesús se está refiriendo al Espíritu Santo como una persona, Él, el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 32, 33 dice, a este Jesús resucitó Dios, el Padre, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, otra vez el Padre, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, el Padre, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. ¿A quién? A Jesús, que está a la diestra de Dios. ¿De quién? Del Padre. Hechos 10:38 dice, como Dios, el Padre, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, el Padre, estaba con él, con Jesús. A ver, Rubén, adelante. ¿Qué no le quedó claro de ahí? Voy a hacerle una pregunta a Roosevelt y ahorita que me la conteste. A ver, Roosevelt, tú dices que el sexo de Dios es varón, que es hombre. ¿Cómo va a ser masculino si se supone que Dios es espíritu y los espíritus no tienen sexo, no tienen órganos sexuales? Roosevelt, ¿me puedes contestar eso, por favor? A dónde yo le he dicho que Dios tiene órganos sexuales? Yo le he Usted dice dicho que, que es masculino, yo por lo le tanto, dije que la Biblia últimamente se dice, mire lo que, significa tal que vez también malinterpretó, dice que es la o sea, Trinidad. tal vez malinterpretó. Yo le he dicho que la Biblia dice que Él es el Dios todopoderoso, no la ella trinitaria. Dice que Él es el Dios todopoderoso, lo dice en Apocalipsis 4:8, que Él es el Dios todopoderoso y que Él es el que va a venir. Entonces, y la palabra él proviene del verbo, si usamos la gramática, proviene del verbo él, que quiere decir él. Se Cuatro refiere veces a lo él, mismo repetido. a un varón, no a ella, Cuatro veces no lo a mismo ella. repetido. Ya, entonces, ahí está, pues, la Trinidad es un concepto errado, pues, que las Cuatro religiones veces lo mismo. lo han inventado, ¿para qué? Para engañar al mundo entero. Porque ese es el lema de la Trinidad, engañar al mundo entero. Porque Por la eso, Rubén, Trinidad viene, refútame todos los versículos la que le di. Trinidad, ok, Repítelo. sí, la Trinidad, es que nunca me ha sustentado, nunca, jamás me ha sustentado las tres personas divinas en la Trinidad, Ah, no, y los nunca. versículos que le di. A Y le doy ver, más. por Ah, le eso, seguimos ¿a entonces, dónde dice, a le dónde, ahora, seguimos ok, con más.
¿A Ok, quién es más entonces? perfecto, ¿Más Biblia? perfecto, Más Biblia le perfecto. damos. Ok, Romanos 5:5. perfecto. Romanos per- 5, capítulo No, 5, versículos del espere, 5 al 6. si ahí no me dejará hablar, pues. Ah, pues dice que no le Ok, sustento. ok, no, es que no ha sustentado nada. ¿Dónde dice la Biblia? Por eso pues le sustento y dice que no. Habla, Javier. Es que mira, eso es lo que yo no entiendo de los protestantes. Dicen, el católico no sabe Biblia, le das Biblia. No, no te lo acepto, le das exégesis, no, le das hermenéutica, no, le das historia, no, le das patrística, no. Entonces, ya es necedad. Pero yo voy a continuar. ¿Quieren que siga? Yo sí continúo. Yo tengo muchos textos todavía. Adelante. Romanos capítulo 5, versículos del 5 al 6 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, el Padre, ha sido fíjese cómo se lo estoy separando. El amor de Dios, el Padre, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículos del 5 al 6. Ahora otra vez, Romanos 15, 16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, otra vez, el Padre, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por ¿quién? Por el Espíritu Santo, Trinidad. Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Otra vez, Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, orando por mí a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesús, Padre, y la comunión de ¿quién? Del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y lo dice amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No sé cuál Biblia esté leyendo el señor Roosevelt. La verdad, no lo entiendo qué Biblia esté leyendo. Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice, San Pablo escribe en su salutación final, la gracia del Señor Jesucristo, Cristo, el amor de Dios, Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí San Pablo habla de las tres divinas personas, poniéndolos como Dios. Roosevelt, ¿no entiende todavía? Bueno, Efesios capítulo 3, versículo 14 al 16 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, el Espíritu Santo. ¿No? Le voy a dar chance que hable. Y si no, le doy más Biblia, más textos bíblicos que explican claramente la Santísima Trinidad. No sé qué Biblia quiere que le lea. Adelante. Roosevelt le toca. Ok, no me ha demostrado a dónde dice la escritura que Dios es persona. En ningún momento me ha demostrado. ¿A dónde dice la Biblia que Dios es persona? Yo sí le voy a mostrar. Yo sí le voy a mostrar. Ok. Mire a dónde le voy a mostrar. Primer lugar. Primero, un versículo. Primer versículo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por ellos fueron hechas, dice. No, por él fue hecha. ¿Por quién? Por el mismo Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne. Eso significa Dios manifestado en carne. Ok. Ahí sí yo le estoy demostrando que Dios se manifestó en carne, pero no en una Trinidad. Se manifestó en carne como hombre. Ok. Otro versículo. Otro versículo.
Romanos 9:5. Dice Romanos 9:5, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, ¿qué es una carne? Es un ser humano. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? ¿Se da cuenta? Esto sí es Biblia, pero no lo que usted me está sacando, que ya ve, aquí está la Trinidad, aquí está Dios en la Trinidad, Dios es esto. No, Dios es Él, Dios Todopoderoso. Dios no es ella, Dios es Él. Otro versículo, que no se discuta más, dice que Dios fue manifestado en carne. Ok. Si usted está discutiendo que una Trinidad, Dios no es una Trinidad. Dios es el Dios Todopoderoso. Primera Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿ves? Dios fue hecho hombre. Dios fue hecho hombre, pero no una Trinidad. Entonces, ¿cómo me puede sustentar usted su Trinidad si no existe? Es un invento suyo, ¿no? Un invento que no existe. Si todo lo que no está en la Biblia, ¿qué dice Santiago? Que es diabólico animal. Entonces esa doctrina trinitaria es diabólica, satánica, diabólica animal. Eso quiere decir ¿qué cosa es diabólico animal? Que no tiene uso de razón. Entender que Dios es una Trinidad. Dios es Él. E indiscutiblemente grande es el misterio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Quién? El mismo Dios. Entonces, ¿qué? No, ya está discutiendo en contra de los escritos, las escrituras. Yo no discuto. Yo sé que Dios fue manifestado en carne y se manifestó como varón, no como mujer. Mire lo que dice aquí. Otro versículo. Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿A dónde dice que Jesucristo es una Trinidad? No, negativo. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 4:8. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que es y el que era y el que ha de venir, el varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. Ese es el Dios Todopoderoso. Dios no es una Trinidad. Susténteme lo que Dios es Trinidad, es la tercera o la cuarta persona o la quinta persona de la Trinidad el que vino. No, dice que Él es el que es, Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Él ha sido siempre. Dios no es una Trinidad, es un Dios todopoderoso y viene del verbo el varón perfecto. Y el santo es el Señor, viene del verbo el Señor, varón. Dios Todopoderoso, el que es y el que era y el que ha de venir. Él es el mismo que va a venir. Adelante, lo escucho. Susténteme, síganme sustentando su Trinidad que no existe. Dele. Muy bien, ahí le va ahí con Biblia, con la santa palabra de Dios que usted reniega y dice que no. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el Hijo, el cual mediante el Espíritu Eterno, ahí tenemos al Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿A quién? Al Padre. Otra vez la Trinidad presente. Aquí clarísimo, primera de Juan 5:7, dice porque tres, no dice uno, 3, que es personas, son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, Dios, el Verbo, Jesús, y el Espíritu Santo, el Consolador. Y estos 3 personas son uno solo y único Dios verdadero. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, que el Espíritu Santo otra vez ahí se hace presente para obedecer y ser rociados con la sangre de ¿quién?
de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí está otra vez la Santísima Trinidad. Judas capítulo 1, versículo 20-21 dice, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, otra vez el Padre, esperando la misericordia de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Otra vez la Santísima Trinidad. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Fíjense cómo los ángeles adoran 3 veces a Dios, pero lo llaman, es el Señor. Primero dice, regresando por un momento al Antiguo Testamento, vemos a los serafines de 6 alas que exclaman, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Hay que comparar Isaías capítulo 6 con versículo 3 con Apocalipsis 4, 8. Dice, estos versículos que nos presentan a Jesús como Dios, San Mateo 1:23, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Isaías 9:6 dice, porque un niño es nacido, hijo, nos es dado un hijo y el principado sobre su hombro y su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué dice Isaías 43, capítulo 10, versículo 11? 43, capítulo 43, versículos 10 al 11. Dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue tomado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18, y Apocalipsis capítulo 2, el 8 dice, Jesús es el primero y el último. En Isaías 44, 6 dice, Dios es el Redentor. En segunda de San Pedro 1:1 dice, Jesús es el Redentor. A los que habéis alcanzado fue igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. En Isaías 44:24 dice, así dice el Señor, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo el Señor, que lo hago todo, que extendió solo los cielos, que extendió la tierra por mí mismo, Dios creó solo con la palabra. Esto es en San Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que habría sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Jesús hizo todas las cosas. En San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. San Juan 5:17 y 18, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por lo tanto, los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Adelante, o le seguimos. Ya miro que usted mismo me ha estado dando la razón con sus versículos. Que Dios no es Trinidad, que Dios es un solo Dios. Usted mismo me ha estado dando la razón a la doctrina que yo creo. Un minutito, permíteme. Sí. Fíjate que no te voy a decir por qué. Porque él, en la Biblia que cito, en las citas bíblicas que nombró, dijo que Jesús es el Hijo, es decir, alguien diferente al Padre, pero que a la vez se hacía semejante a Dios. Por lo tanto, no te está dando la razón, al contrario, te está pacateando porque te está demostrando que están compartiendo la misma naturaleza divina, pero que son dos personas diferentes. El Padre no puede ser el Hijo, ni el Hijo puede ser el Padre. Son dos, pero que están compartiendo una sola naturaleza. Por lo tanto, no pienses, no te confundas, no te creas que te está dando la razón, al contrario, te dio un tremendo pacatazo, te dio un bibliazo duro y fuerte, macizo. Adelante, disculpa. Ok, ya terminó. Ya, ok. Adelante, disculpa por Mire lo que leyó. Le voy a leer lo que leyó. Número 1, Isaías 9:6. Isaías 9:6, él mismo se da con la piedra en los dientes.
Yo ni siquiera he estado leyendo, porque él fue el que estaba leyendo. Isaías 9:6, y después lo vamos a ir al mismo Isaías donde leyó también. Mire lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, esto lo leyó él, y no lo he leído yo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Quién era ese niño que iba a nacer? El Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo, que se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Entonces, él mismo me está dando la razón. O sea, no a mí, pues a las escrituras. Y así me encanta que lea conforme a las escrituras, que enseñe conforme a las escrituras, no como a su mente carnal. Dios Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién fue él? ¿Quién dijo esto? Él mismo lo dijo. ¿Que quién era este? El Señor Jesucristo. Entonces desde ahí él me está dando la razón que no existe Trinidad. Otro versículo que leyó. Isaías 44, por ahí fue que leyó. Y se lo voy a leer, que él lo leyó, no yo. Isaías 44. Mire lo que él dijo. Mire lo que él leyó. Y esto no lo he leído yo, él fue el que lo leyó. Por eso dije, él mismo se está dando con la piedra en los dientes. Dice aquí, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Ves? Él mismo lo leyó. Y él mismo me dijo, que aquí se refiere al Señor Jesucristo. Dice, ¿ves? Que él es el único Dios, dice. Ahora, después de esto, otro. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo diré luego. Vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Aquí otro versículo que él me leyó. No, yo los he leído, él los leyó y lo felicito porque está leyendo con Biblia. Está demostrando que sí, claro que está demostrando que no existe Trinidad. Él mismo lo está demostrando. Isaías 24, creo que. Así dice Jehová, tu Redentor, yo te formo desde el vientre. Yo Jehová lo que hago, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. ¿Ves? Él mismo lo dijo, él mismo lo leyó. Y él dio el entendimiento que se refería al Señor Jesucristo, porque después me sacó Colosense. Mire lo que él leyó, que él mismo se estaba pacateando, como dicen. Colosense, ni yo lo he leído, pues. Yo solo voy a repetir lo que él dijo. 1:15. Dice Colosenses 1:15 que por él fue creado todo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primero de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¿En quién es? En el Señor Jesucristo, y él mismo medio la razón. Y él mismo ahora ya se volvió unicitario, porque él mismo dio a entender que la Trinidad no existe. ¿Ya? Y eso no lo estoy diciendo yo, lo dijo él con su propia boca, que esto se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Adelante. Aquí lo único que se está demostrando es que hay un padre y hay un hijo, que comparten una misma naturaleza, la divina, pero que son dos diferentes. Adelante, Javier. A ver, Roosevelt, léame por favor San Juan, capítulo 5, versículo 23, si es tan amable.
Ok, voy a leérselo. Me está diciendo Juan. ¿Juan cuánto? 5:23. Juan Juan, capítulo 5, versículo Juan 23. 5:23. 5:23. Ok, Juan 5:23. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Sí, explíquemelo. A ver, usted explíquemelo. ¿Cómo Ok, que, cómo que ok, todos honran al Hijo como honran al Padre? A ver. perfecto. Ok, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. O sea, que hay que honrar al Hijo. ¿A como qué? ¿A como quién? A como creen en el Padre o como se honra al Padre. ¿Y quién es el único que El recibe adoración que y no gloria, honra, honor? oiga bien, espérese. El que no honra al Hijo, oiga bien, se está refiriendo al Señor Jesucristo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces, ¿a quién es el que hay que orar? A ¿Y quién envió a honrar. quién? ¿Quién Por envió a eso quién? aquí, ¿El no, Hijo solo se le envió hago la solo? pregunta. Por Solo eso le el hago Hijo la se envió pregunta. solo. ¿A No, el Hijo se quién envió hay que solo. honrar? Solo le Por eso, ¿quién la es el pregunta. ¿A único? quién? ¿Quién es el único que Aquí dice, recibe honra, adoración y gloria? aquí dice ¿Quién que es? que hay que honrar al Hijo. Aquí no dice que hay que honrar a la Trinidad. ¿A quién hay que ¿Ay, al Padre honrar? no? Ah, no, ¿a ¿Al dónde Padre dice no? que hay que honrar? Por ¿A eso, dónde ¿al dice Padre no que lo hay? honran? Por eso, ¿a dónde dice que hay que honrar a la Trinidad? Pero ¿dónde dice que no honren al Hijo? Aquí dice que hay que honrar al Hijo, dice. Y también al Padre, dice, ¿Para como a honran al dónde Padre. dice? Ok, No, ¿cómo no? para Como que honran todos, al Padre. oiga bien, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre, Honran al ajá, Padre. ¿Y quién es el ajá, único que recibe honra, ¿sí? adoración y gloria? Al Señor, el Señor Jesucristo. ¿Y a Dios no? ¿A dónde está diciendo Por sí? eso Dios, entonces, Oiga lo que dice, usted se está dando contra, oiga lo que está diciendo, no oiga me lo lo está que diciendo dice, usted, para que todos honren al al Hijo. Hijo. ¿A quién vamos a honrar? Ajá. ¿A quién? ¿A quién? Ajá, entonces Al él dijo Hijo. que ¿Y hay que cómo honrar honran a quién? ¿a dónde ¿Cómo honran a quién? a Pero dónde por dijo eso, ¿y que cómo iba, honran a quién? ¿A quién más honran? a dónde dijo que iba a honrar la Trinidad? ¿Y a quién más dice que honren? Al Hijo es que hay En el que mismo honrar. texto. Ujú. Entonces, Por eso para no, que todos entonces, honren a no quién, sabe hacer para que exégesis todos del honren texto. a quién está dando la honra ahí, Ajá, ¿a quién? al Hijo, ¿Y a al quién Señor más? Jesucristo. ¿Y a quién más? Dice, como honran al Padre, Así el es. que no el que Ajá, no honra al Hijo, así es. oiga bien Honra lo al que dice, Padre. el que no honra al Hijo, no No honra honra al también, Padre. no honra Ahí al está. Padre que lo Entonces ahí envió. tenemos Entonces, Padre ¿se e da cuenta? Hijo. Padre e Hijo. A quién es que hay que honrar? Al Padre y al Hijo. Al Ahí Padre y no al dice Hijo. ahí no dicen que a los dos. Dice, Bueno, oiga está bien lo bien, que pues. dice. Ahí, Entonces oiga bien dice lo lo que que dice. Oiga bien lo que dice. usted hizo Oiga San bien lo Juan que dice. 5:23. No lo Usted lo escribió. malinterprete. No, No lo no malinterprete malinterprete. usted. No lo El texto es malinterprete. claro. Porque mire lo Honren al que dice. Hijo como honran al Ok, Padre. ¿qué dice? ¿Qué dice? Para que todos honren al Hijo, ¿Cómo honran a quién? como honran al Padre. Ahí El está. que no honra, Así no oiga honra al bien, Padre. el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, Los está ajá, poniendo al mismo nivel, Padre ¿a e dónde, Hijo. a dónde Sí, dice ahí están a al dónde mismo dice ahí, nivel, a dónde dice entienda. que ahí, a dónde dice ahí que hay que creer en Trinidad? Sí. Bueno, No, seguimos. No, no, Vamos a no, seguir no, viendo. El no, señor quiere no, no, Biblia, no, Biblia no, le no, vamos a no, dar. no. Biblia le vamos a No dar. me pudo Biblia le vamos a explicar. dar. No me pudo explicar el versículo. No, claro que se lo estoy explicando. Le estoy No, porque diciendo ya que no, todos porque honran al Hijo como honran al Padre. ahí no dice que hay que honrar a los dos. No, él no dijo eso. ¿Cómo que no? Ahí dice, para que todos honren a ¿Cómo que quién, no? a Lo quién dice hay que honrar. clarísimo. No, Como honran al espérate, Padre. ahí dice, para que todos honren al Hijo. A ver, no A se quién hay que confunda. ¿Quién honrar? es el ¿A único? ¿Quién es quién? el ¿A único? ¿Quién es el quién? único ¿A quién? que No, tiene? solo te hago la ¿Quién es el pregunta. único que se le debe honra, No le den, adoración y gloria? no le,
No le des honra, adoración y no, malinterpretación. señor. No ¿A le quién se des le da? ¿A quién se malinterpretación, le da? señor. No, No, no. señor. ¿A quién le da No, honra, señor, honor y usted gloria? ¿A quién no se le da? me dé mala interpretación, no me lo No. esté ¿A dando, quién se no le da me honor, esté, honra no me esté y gloria? sacando del tema, usted me va a ¿A explicar quién se bien le ese ve? tema. No, no, señor, pues se lo estoy explicando A bien. ver, Dice que para todos todos, honran al dice, Hijo como honran al Padre. ok, 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 mire lo que ok. dice, ¿Quién es el ok, único que recibe no, honra, honor y no, adoración? vamos a ver a ¿Quién Pero, quién es? se mira, resta, vamos a ¿Quién ver a es? quién hay que darle la ¿Quién adoración, a ver, es? mira, vamos a ver en Juan a quién No, hay capítulo que ¿quién 1, darle la es? honra. versículo 16, ¿A, él no presta a atención. Si yo quién hay que juzgo darle la mi honra? juicio es ¿Ah? verdadero, no Yo, soy yo yo, solo, yo sino no soy he, el que me yo, envió, el ay, Padre. No, si ese texto no lo acepta, no va a aceptar nada. Si yo No acepta juzgo nada. mi juicio es yo, verdadero, no Jonari, soy ¿me va a yo seguir solo, apagando el micrófono? no Jonari, ¿me va a seguir soy apagando el yo micrófono? solo. ¿Qué dice Cristo? Jonari, Jonari, No Jonari, Jonari, soy Jonari, Jonari, Soy yo Jonari, yo solo. solo. Jonari, No ¿me va a seguir soy apagando el yo micrófono? solo, sino yo y Mire, el que Ann, me envió, el Padre. mire, A ver, en San por Juan eso, 10, en San Juan capítulo 10, versículo 30 al usted, 33, dice muy claro, yo y el Padre somos uno. Entonces a los judíos ver, volvieron a tomar piedras para ajá, apedrearle. Jesús le respondió, perfecto. ahí está, ¿A muchas dónde? buenas obras os he mostrado de mi Padre, por lo Exacto, cual de ellos me quieren apedrear. correcto, Los judíos correcto. le ¿A dónde? respondieron Yo diciendo, los dejo, hermano. entonces, Yo los dejo hasta mañana. esta mañana, Dios le bendiga. Bendiciones, bendiciones.